Los patrones de velas japonesas son uno de los indicadores más potentes que os pueden ayudar a identificar cuándo el precio va a tener un cambio de tendencia. En este caso estamos hablando de uno de los indicadores más utilizados que nos ayudan sobre todo a tomar entradas efectivas. Ya estés operando en un soporte o una resistencia, puedes escoger el momento indicado. ¿Por qué? Porque las velas japonesas, estos mismos patrones, os van a indicar cuándo el precio está a punto de tomar un cambio de tendencia, os den una confirmación para entrar en este movimiento y que vuestras entradas sean muchísimo más efectivas. Pero antes de nada, vamos por el principio. ¿Qué es una vela japonesa? Una vela japonesa es una manera de representar el precio. En este caso no estamos hablando de un indicador como puede ser el MACD, el RSI, el estocástico. Estamos hablando de una forma de representar el precio en la cual se forman estos patrones. Patrones los cuales nos pueden dar indicaciones de cuál puede ser el próximo movimiento del precio. Antes de lanzarnos con el patrón técnico de las velas japonesas, en este punto os voy a explicar de manera muy breve cómo funcionan las mismas. Fijaros que en este caso voy a dibujar una vela japonesa que seguro que habéis visto un montón a lo largo de vuestra trayectoria, y lo que tenemos aquí es el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo, ¿vale? En este caso también tenéis que saber que la parte completa de la vela estaríamos hablando del cuerpo, y la mecha tanto por arriba como por debajo estaríamos hablando de la sombra de la vela. ¿Qué pasa con esto? Pues que tenemos un precio de apertura, ¿vale? Y esto lo que hará es delimitar si la siguiente vela va a ser alcista o bajista. En este caso, ¿qué pasa? Pues que el precio de cierre lo tenemos por debajo de la vela de apertura, del punto de apertura. Entonces lo que tenemos es una vela negativa, y por eso lo he pintado en rojito, que ha tenido una vela, una mecha en la parte baja, por lo que ha habido un poco de absorción en esta zona desde el mínimo, pero también hemos tenido un punto en el que la vela estaba por encima del punto de apertura, y por eso estamos teniendo esta mecha en la parte superior. ¿Por qué os he explicado cómo funcionan las velas? Porque tenéis que entender que al final los patrones de velas no son patrones que ocurran porque sí, son la consecuencia de lo que ha ocurrido con los compradores y los vendedores, y esto os puede dar indicaciones de cuál puede ser el próximo movimiento que tenga el precio. Así pues, y sabiendo esto, vamos a saber cuáles son los top 3 patrones de cambio de tendencia que nos pueden ayudar a identificar las velas japonesas. Bueno, gente, llegado a este punto vamos a ver el primer patrón de velas japonesas. En este caso tenemos las velas martillo. Claro, es que en este punto, cuando venimos de una tendencia bajista, y en este caso nos lo está mostrando súper bien BNB, lo que tenemos que ver es una última vela a la baja, ¿vale? En este caso tendríamos la última vela, ¿vale? Que en este caso todo el movimiento a la baja ha sido absorbido, ¿vale? Absorbido por la presión alcista, ¿vale? Que esta es la más potente de las dos. Tenemos el patrón martillo y el patrón martillo invertido. ¿Qué pasa? Que se empieza a formar esta especie de martillo, esta especie de vela en la que el cuerpo está en la parte superior, siendo la sombra la mayor parte de la misma. ¿Por qué es un patrón y no una única vela japonesa? Porque en este caso necesitamos la confirmación de una vela ascendente para confirmar el patrón. Una vela tan que así confirmaría posiblemente un movimiento a la alza nuevamente, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Pues que BSNB nos lo muestra muy bien en este caso. Fijaros que veníamos teniendo un movimiento a la baja, formamos en este caso esta vela martillo, que en este caso podría habernos indicado que tal vez habíamos formado un suelo y que a partir de este punto íbamos a ir al alza, pero fijaros como en este caso pues no fue así, ¿vale? En este caso continuamos a la baja hasta este punto de aquí, que en este caso ciertamente hemos empezado a formar esta vela de martillo. Es cierto que a mí me gusta ver un poquito más de sombra, ¿vale? Para confirmar esta vela martillo, me gusta ver más fuerza a la baja, y que esta fuerza a la baja ha sido completamente absorbida por los alcistas, ¿vale? Por eso os he explicado antes cómo funcionaban las velas japonesas. Y fijaros la siguiente vela, una vela de confirmación alcista, ¿vale? ¿Qué ha traído esto? Pues dos velas fuertes ascendentes, por lo que si hubieseis entrado en este punto simplemente metiéndoos en long esta zona de soporte, recordar que esto no es una única indicación,
a utilizar en nuestras estrategias de trading, podríamos haber cogido este movimiento a la alza, que después, pues obviamente ha venido una vela también bastante negativa, que esto lo explicaremos más adelante, que es una vela envolvente bajista, ¿vale? Pero hemos tenido nuevamente un impulso al alza. Así que bueno, estos son las velas martillo, un patrón súper potente que podéis utilizar sobre todo después de tendencias bajistas, cuando lleguéis a zona de soporte. Si empezáis a ver este tipo de velas martillo con confirmaciones alcistas, el momento de entrar sería justamente en el cierre de la siguiente vela alcista. El segundo patrón de velas japonesas que os quiero enseñar en este caso es uno de los más potentes de todos y el que más fuerza denota en el movimiento, por lo menos para mí. Siempre que veo un patrón de este estilo, creo que va a haber un cambio de tendencia siempre y cuando se den un soporte, ¿vale? Un soporte y posiblemente con algún tipo de divergencias en el RSI, y me indica que es muy probable que tengamos un cambio de tendencia en la dirección que a mí me interesa y encima con mucha fuerza. En este caso os estoy hablando directamente de las velas envolventes. También estamos en Bitcoin, ¿vale? Y podemos ver aquí una vela envolvente en el gráfico diario. ¿Cómo funcionan estas velas envolventes? Pues ya estés en una tendencia ascendente o en una descendente, lo que tenemos que empezar a ver es que la última vela de esta misma tendencia es una vela de rango cortito, ¿vale? Con no mucha fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente está empezando a haber agotamiento en el movimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Y esto lo vemos comúnmente en los pullbacks, pues que normalmente si este pullback no tiene mucha fuerza, seguramente el movimiento impulsivo empiece con muchísima más de la que empezaba la caída. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Vemos una última vela de rango cortito, la cual se ve completamente eclipsada por una vela de rango amplio, como tenemos en este caso en Bitcoin, ¿vale? La cual, pues en este caso sería en el caso descendente, pues sería de rango amplio, ¿vale? Pero positivo, en este caso, pues negativo, que eclipsa completamente la vela pequeña, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Pues que nos está dando una confirmación alcista, ¿vale? Los compradores están cogiendo mucha fuerza. En este caso, pues podemos ver que en un gráfico diario ha habido una presión compradora aproximadamente de casi el doble de la vela negativa. ¿Y qué nos confirma esto? Pues que vamos a tener un movimiento al alza que en este caso duró muchísimo tiempo. Ya os digo, a mí me gusta ver sobre todo este patrón de velas, sobre todo en pullbacks que tienen relativa debilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos esperando un movimiento ascendente, esta podría ser la confirmación que tenemos en una zona de soporte de cara a que el precio pueda empezar a subir con muchísima fuerza. El último patrón de velas japonesas que os voy a enseñar en este vídeo es uno que a mí también me gusta mucho, a pesar de que os he enseñado varias que denotan mucha fuerza. En este caso lo que nos denota es un poquito más de indecisión. ¿Qué pasa en este caso? Pues que estamos teniendo movimientos, por ejemplo, ascendentes, tal y como os voy a estar enseñando en Bitcoin, pero esto puede ocurrir tanto al alza como a la baja. ¿Qué pasa? Pues que tenemos movimientos ascendentes. ¿Qué empezamos a ver? ¿Y qué es una vela doji? Pues es una vela que ha tomado dos direcciones. Tenemos el punto de apertura, ¿vale? Y el punto de cierre, que ha sido aproximadamente el mismo. ¿Qué pasa? Pues que esta vela ha sumado tanto para arriba como para abajo, pero ha acabado cerrando en una zona muy cercana a la zona de apertura. ¿Qué pasa? Pues que acaba formando esta especie de crucecita que podemos ver esta zona de aquí, esta zona de aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? ¿Y esto qué denota? Pues que obviamente no hay una decisión clara entre compradores y vendedores. Entonces es muy probable que si tenemos un movimiento a la baja convincente después de este tipo de vela doji, lo que tengamos sea la continuación bajista o un cambio de tendencia. Entonces, si estamos en una tendencia ascendente, empezamos a ver esta vela doji en la parte superior y vemos una vela negativa, es muy probable que tengamos una continuación a la baja. Fijaros qué hace Bitcoin en este punto. Venimos de una tendencia ascendente, ¿vale? En este caso, fijaros cómo llegamos a la parte superior, tenemos esta vela doji, aunque en este caso tuvimos una vela positiva que después nos lleva a un movimiento a la baja. Vamos a fijarnos en este de aquí. También tenemos un movimiento que acaba con una vela doji, con una pequeña vela con muy poca fuerza. Como os digo, el mercado no tiene una dirección clara, pero a la que tiene una vela fuerte a la baja, continuamos con el movimiento un poco más prolongado. Fijaros en este punto. Continuamos nuevamente con el movimiento al alza, y esto que no son dojis con mucho volumen, ¿qué quiero decir? Pues que obviamente no es lo mismo una vela tal que así que una vela tal que así, que podemos llegar a verla. Entonces,
¿Qué pasa? Que en este caso, pues obviamente lo que os he comentado en los tres casos anteriores, tenemos movimiento al alza, doji, vela negativa, continuación a la baja, ¿vale? Que esto estamos en un gráfico diario, así que fijaros que la continuación bajista puede ser relativamente prolongada dependiendo del tipo de time frame en el que vosotros operéis. Y bueno, gente, espero que os haya gustado, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de los tres patrones de velas japonesas que para mí son los más potentes y los que más utilizo, los que más me gusta ver, ¿vale? En este caso sí que es cierto que hay más, pero eso también me da a mí la posibilidad de hacer más vídeos enseñándoos a vosotros, que le estoy empezando a coger el gustito. Así que nada, espero que os haya gustado, que dejéis un like súper grande, ¿vale? Que os suscribáis, que me ayuda muchísimo, y os dejo para acabar de disfrutar de este maravilloso día que seguro que habréis tenido. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.